En un tiempo de antiguas civilizaciones, donde las pirámides se erguían majestuosas contra el cielo, y el Nilo serpenteaba a través de tierras de promesas y desolaciones, se desarrollaba una historia que resonaría por generaciones en el corazón de los fieles. Una historia que nos habla de liberación, de fe y, sobre todo, del misterio que rodea al faraón del Éxodo. Hoy, te invitamos a adentrarte en este intrigante relato, donde la verdad se entrelaza con el mito y la historia se convierte en una revelación. Es posible que al escuchar la palabra faraón, te venga a la mente la imagen de un gobernante poderoso, temido y reverenciado, alguien que maniobraba desde su trono en Egipto mientras un pueblo oprimido clamaba por libertad. Pero, ¿quién fue realmente este faraón del Éxodo? Esta es la pregunta que nos lleva a un viaje apasionante a través de las escrituras, la historia y la arqueología, donde cada descubrimiento puede alterar nuestra percepción y arrojar luz sobre un evento que ha quedado grabado en los anales del tiempo. Antes de zambullirnos en las teorías y los descubrimientos, es vital que entendamos el contexto en el que se desarrolla esta narrativa. Imagina una tierra de opulencia, donde las riquezas fluyen y cada palacio cuenta una historia de grandeza. Pero tras la fachada de la prosperidad, se ocultaba una realidad sombría. El pueblo de Israel, esclavizado y atormentado, anhelaba la libertad que Dios había prometido a sus ancestros. En este entorno, Moisés, un hombre elegido por Dios, se convierte en el faro de esperanza para su pueblo. Pero su lucha no solo era contra la opresión física, sino también contra las fuerzas espirituales que sostenían el yugo que pesaba sobre los israelitas. Cuando analizamos la narrativa bíblica del Éxodo, encontramos menciones de un faraón que se endureció ante la voz de Dios. Las plagas, desde ranas hasta tinieblas, desafiaron la autoridad del faraón, quien se mostró cada vez más reacio a liberar a los israelitas. Pero, ¿quién fue este faraón? Algunos historiadores sugieren que pudo haber sido Ramsés II, conocido por su impresionante arquitectura y su longevidad en el poder. Otros apuntan hacia Seti o incluso a Akenatón. Las piezas del rompecabezas histórico están dispersas, y cada interpretación llega con su propio conjunto de elucubraciones e información. Imagínate la escena, el palacio de Ramsés II. Un lugar deslumbrante lleno de oro y marfil, donde se escuchan ecos de la opulencia mientras por las calles, los ancianos, las mujeres y los niños de Israel claman. Las vidas de miles estaban en juego, y con cada rechazo del faraón, la presión aumentaba. Las primeras plagas habían mostrado el poder de Dios, un poder que no solo se manifestaba a través de lo visible, sino que se adentraba en lo invisible, desafiando no solo al faraón, sino a los dioses egipcios en quienes él confiaba. La narrativa nos hace reflexionar. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos enfrentado situaciones aparentemente insuperables, donde el corazón se llena de desesperanza? Así como los israelitas clamaron por ayuda, nosotros también buscamos respuesta. Esto nos lleva a un punto crítico de la historia, la última plaga, la muerte de los primogénitos. Una noche en la que el ángel de la muerte pasaría sobre Egipto, marcando el destino del faraón y de su pueblo. ¿Te imaginas el terror y la desolación que sintió la tierra? ¿La agonía de perder a los seres queridos? Es en este clímax donde la narrativa bíblica destaca el poder de la fe y la obediencia. A medida que el faraón finalmente cede y permite que los israelitas partan, sentimos la liberación que se avecina. Pero la historia no termina ahí. La persecución no tardó en llegar, y el faraón, arrepentido de haber dejado ir a su mano de obra, se lanza en una carrera desesperada por recuperar lo que había perdido. Aquí es donde la historia toma un giro dramático, recordándonos que muchas veces, la libertad es seguida de pruebas que ponen a prueba nuestra fe. El cruce del Mar Rojo es uno de los momentos más emblemáticos de la historia del Éxodo. El pueblo,
Enfrentando lo aparentemente imposible, mira hacia atrás y ve al faraón y su ejército acercándose. ¿Qué pasará ahora? Y es aquí donde el poder divino se manifiesta en su máxima expresión. Las aguas se abren, y el pueblo de Dios atraviesa el mar en seco, mientras sus opresores se hunden en la furia de la naturaleza. Esta escena, llena de asombro y reverencia, simboliza la liberación de un pueblo que había sufrido por demasiado tiempo, y una proclamación de que Dios es el verdadero Rey. Aquí, es necesario reflexionar sobre el significado del faraón en nuestras propias vidas. ¿Qué representa ese faraón para nosotros? ¿Son las luchas diarias, los problemas que parecen insuperables, o tal vez la duda que se cierne sobre nuestras decisiones? Cada uno de nosotros enfrenta su propio faraón, y así como el pueblo de Israel fue liberado, también nosotros podemos encontrar la paz y la liberación en medio de las tormentas. Al considerar las futuras generaciones, la historia del Éxodo perdura no solo como un relato de liberación física, sino también como una promesa de esperanza. A través de la palabra de Dios, se nos recuerda que aunque el faraón se presente robusto y firme, la autoridad divina siempre prevalecerá. Las profecías y las promesas que Dios le hizo a su pueblo están grabadas en el corazón de la historia. No solo liberó a un pueblo, sino que sentó las bases para una nueva nación, un nuevo camino a seguir. No obstante, al mirar hacia atrás, también nos encontramos con la fragilidad de la humanidad. La historia del faraón nos enseña que incluso los más poderosos pueden enfrentarse a su caída. Cuando se bloquea la voz de Dios, cuando se endurece el corazón ante la verdad, el resultado puede ser devastador, no solo para uno mismo, sino para muchos. Es un recordatorio para todos nosotros sobre la importancia de la obediencia y la necesidad de mantener nuestros corazones sensibles a la dirección divina. Con el paso de los años, la historia del Éxodo ha encontrado su lugar no solo en la tradición judeocristiana, sino en la literatura, el arte, y sobre todo, en la cultura popular. Desde películas que dramatizan la travesía hasta canciones que denotan la fragilidad de la libertad, el mensaje perdura. Y la pregunta persiste, ¿quién fue realmente el faraón del Éxodo? Aunque la respuesta exacta podría seguir siendo un misterio, lo que realmente importa son las lecciones que aprendemos de esta narración atemporal. La historia de Dios liberando a su pueblo del faraón de Egipto no es solo un evento aislado en la historia. Se convierte en una metáfora del viaje espiritual que cada creyente enfrenta. Todos somos llamados a salir de nuestras propias prisiones, a cruzar mares de dudas y temores, confiando en que Dios tiene un plan. La travesía de Israel a través del desierto, marcada por pruebas y tribulaciones, nos muestra que el viaje hacia la tierra prometida sigue siendo un proceso divino, diseñado con amor y propósito. Así que, al concluir nuestro relato sobre el faraón del Éxodo, recordemos que cada uno de nosotros puede llevar su propia historia de liberación en su corazón. Sé que muchos enfrentan desafíos similares a los que vivieron los israelitas. La desesperación puede abarcar nuestras vidas, pero así como Dios fue fiel a su pueblo en el pasado, también lo será con nosotros hoy. No olvidemos que el faraón representa no solo una figura histórica, sino el poder que se opone a la fe, la esperanza y la libertad. La lucha de Moisés y el pueblo de Israel nos invita a seguir adelante, a perseverar en nuestra fe, y a recordar que, al final del día, la victoria pertenece a aquellos que confían en el Señor. Así que, mientras cerramos este capítulo, te invito a llevar estas lecciones contigo. Cada desafío, cada obstáculo que enfrentes en tu vida, recuerda que como el pueblo de Israel, puedes clamar a Dios y Él escuchará tu voz. Te guiará a través de las aguas, te llevará hacia la libertad, y encontrarás tu lugar en su eterna promesa. Nunca pierdas de vista la luz que brilla incluso en los tiempos más oscuros,